Visitan por primera vez, Dios bendiga a nuestras hermanas que hoy nos acompañan, sean bienvenidas. ¿Cómo le decimos? Y bienvenidas, amén. Deseamos que la presencia de Dios, no nosotros, la presencia de Dios satisfaga su corazón, amén. Porque es todo, la presencia de Dios es lo que satisface todo, amén. Aleluya. Bien, Efesios capítulo 6. ¿Alguien recuerda de lo que hablamos hace 15 días? A ver si no los pongo en un aprieto. ¿De qué hablamos hace 15 días? De la armadura de los malos pensamientos, amén. Y bueno, hoy vamos a seguir por el mismo camino más o menos. Y quiero compartirles 3 acciones que debemos hacer para experimentar la victoria sobre el enemigo. 3 acciones que nosotros como cristianos debemos hacer o realizar para experimentar la victoria sobre el enemigo. Amén. Nosotros sabemos que tenemos una batalla continua. Tenemos 3 enemigos. ¿Y cuáles son esos enemigos? La carne, el mundo y el diablo, Satanás. Son nuestros 3 enemigos que continuamente vienen contra nosotros. Amén. Entonces, hay personas, hay creyentes, hay cristianos que continuamente se encuentran batallando, como todos nosotros batallando, pero hay quienes como que continuamente caen sobre la misma situación o en el mismo pecado. Amén. Pareciera que es como una maldición sobre sus vidas y aunque desean avanzar, no logran avanzar. Entonces hay 3 acciones que vamos a ver en las Sagradas Escrituras para poder experimentar la victoria sobre el enemigo. Amén. Efesios capítulo 6. Dios bendiga al siervo de Dios que nos visita, el pastor Rafael. Amén. Gloria al Señor. Tengo la bendición de ser su hijo y él tiene el honor de ser mi padre. Amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante, ahí donde está sentado, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Hemos orado y le hemos pedido al Señor que nos hable en esta hermosa hora de la mañana. Amén. Entonces, tenemos que en nuestra vida tenemos un mundo natural y un mundo espiritual. El apóstol Pablo, al ir culminando su carta a la iglesia de Éfeso, aborda precisamente estas 2 áreas, la natural y la espiritual. Versículos antes, desde el capítulo anterior,
Pablo empieza a hablar, por ejemplo, habla a los esposos, habla a las esposas, ¿verdad? Dice, mujeres, sométense al esposo, da consejos para el esposo, para la esposa, da consejos para los hijos, dice, hijos, obedecer a los padres, porque esto es bueno en el Señor. Habla a los padres que no traten con aspereza a los hijos. Habla a quienes tienen, dice, ustedes que son patrones, traten bien a la gente, y ustedes que trabajan para alguien, también háganlo bien. Entonces viene hablando de varias situaciones en el aspecto natural. Y le dice, a veces van a tener que ser entendidos en el matrimonio, el esposo debe ser sabio, la esposa también, los hijos, y está hablando de asuntos naturales, amén. Entonces Pablo les da consejo de cómo abordar ciertas situaciones cotidianas de la vida, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, las situaciones en el trabajo. Todas estas cuestiones el apóstol Pablo, por la dirección del Espíritu Santo, empieza a dar diversas indicaciones. Después que el apóstol Pablo da estas indicaciones del aspecto natural, se centra en un área espiritual. Por eso es que el versículo 10 empieza diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de fuerza. Entonces lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pablo nos advierte de luchas espirituales continuas. Después de que habló acerca de que los hijos tienen que obedecer a los padres, de que el esposo y la esposa tienen que ayudarse, etcétera, entra un área para hablarle a la iglesia y decirle, van a entrar en un área o en alguna lucha que no van a poderla resolver con el conocimiento natural o con actos naturales. Solamente se puede ganar a través de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que dice, por lo demás. Ese adjetivo de más, en el original es una palabra que tiene que ver del tiempo restante o de aquí en adelante. Hablando cuando empiecen a ver que tienen problemas con sus hijos y que ustedes lo están tratando de resolver desde un punto de vista natural y las cosas no funcionan, entonces deben saber que hay una lucha diferente. ¿Me explico? Si tú como esposo has hecho todo lo suficiente con tu esposa, la has tratado bien y todo, y aún así tienes lucha con ella, debes de saber, Pablo estaba diciendo, de aquí en adelante, si empiezas a notar que las cosas naturales que tú haces no están funcionando, el ser sabio, el ser entendido y todo esto no está funcionando, debes de saber entonces que hay una lucha espiritual, hay un campo espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante, cuando empieces a percibir, a entender que por más que te has esforzado en hacer las cosas bien, las cosas no cambian, esto quiere decir que hay una lucha espiritual. Por eso le dice, por lo demás, o por lo que está por venir, o aquello que aún te vas a enfrentar que no es natural, debes de saber lo siguiente. Entonces el apóstol Pablo dice, por lo demás, en la lucha que va a enfrentar el cristiano, antes de entrar a las 3 acciones que tenemos que hacer, lo primero que el creyente debe saber es que debe fortalecerse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, para enfrentar esas luchas continuas, diarias. No podrá el creyente hacerlo al menos que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es bien importante que nosotros lleguemos a comprender que nuestra relación con Cristo debe ser para nosotros lo más importante en nuestra vida. Porque la razón por la cual muchos tropiezan y no avanzan es precisamente porque descuidan su comunión, su relación con Cristo Jesús. Y eso, mis amados hermanos, trae una consecuencia. Al igual que trae un beneficio el buscar la comunión continua con el Señor. Entonces, la primera razón por la que alguien no avanza o está pecando continuamente es porque no ha fortalecido su relación con Dios.
No sé si puedan proyectarme ese versículo 10 en la traducción lenguaje actual. Me gusta cómo traduce esa versión, ese versículo. Si me lo pueden poner, lo ponen ahí. Aleluya. Efesios 6, versículo 10. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos advierte de luchas espirituales, porque en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no hay una lucha solamente natural, sino espiritual. Mire cómo traduce el lenguaje actual. Dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias para enfrentar esta batalla. Entonces, si usted quiere salir victorioso de las batallas diarias, tiene que fortalecerse en el Señor. Tiene que buscar su fortaleza en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 11, ¿qué nos dice el apóstol Pablo cuando inicia el versículo 11? Vestíos de toda la armadura de Dios, y nos da la razón. ¿Para qué? Fíjese, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y nos da la razón por la cual debemos vestirnos de toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, lo primero que usted y yo debemos hacer es vestirnos. Nótese que la indicación cae sobre el individuo. Somos nosotros los que debemos decidir vestirnos. Eso significa que esto tiene que ver con una responsabilidad personal. Amén. Es ponerse uno mismo. Y nos describe la armadura. Hoy no vamos a ver todos los elementos, sino la razón por la cual debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la razón principal es que sin la armadura de Dios, sin habernos fortalecido en el Señor, no vamos a poder resistir las acechanzas del diablo. Un creyente que no busque es fortalecerse en su relación con Dios. Un cristiano que no se vista de la armadura que Dios le ha provisto, va a sucumbir ante las acechanzas del diablo. Sea joven, adolescente, sea adulto, sea anciano, para el diablo no hay edad. ¿Me explico? El diablo no respeta edad, el diablo no respeta clase social. El diablo no respeta nada. El diablo no tiene compasión, no tiene misericordia. Su único propósito es destruir. De la manera que sea. ¿Me explico? ¿Sí? Dice la Escritura que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? El diablo. El único objetivo que tiene el diablo es acabar con tu vida. Seas cristiano o no seas cristiano. Eso es todo lo que el diablo desea. Ahora, la gente sin Dios no tiene cómo librarse de los ataques del diablo. Pero la gente que ha venido a Cristo Jesús y ha depositado su fe en Cristo, al conocer la Escritura sabrá que Dios le ha dado elementos, herramientas, armas para poder experimentar la victoria sobre el enemigo. Amén. Entonces dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, la palabra vestir es un simbolismo. ¿Sí? Si usted trae ropa nueva, se ve bien. Si usted trae una ropa sucia, se ve mal. Amén. Mire lo que dice de vestirnos. Romanos capítulo 13, versículo 14. Le voy a dar 3 citas bíblicas donde el Espíritu Santo enfoca el vestirnos. Romanos 13, 14. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? Sino vestidos de ¿quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos
de la carne. Otro texto, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre. Amén. Vestidos del nuevo hombre, creado según en Dios en la justicia y en la santidad. Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3:12. Gloria al Señor. Amén. Vuelvo a utilizar la palabra vestidos y nos dice las razones. Amén. Entonces, un cristiano debe vestirse de toda la armadura. Él debe ponerse, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, debe primeramente buscar fortalecerse en el Señor. Y número 2, debe de vestirse de toda la armadura que Dios le ha provisto. Amén. Ahora, si un joven no cuida su relación con Dios, el diablo por ahí le va a tentar de alguna manera. Un adolescente. Hoy les he compartido que hoy en día una de las armas preferidas del diablo es la pornografía. Hay niños que están atrapados en la pornografía. Hay adolescentes que están atrapados en la pornografía. Y no, sino también mujeres, adultos, aún los ancianos. ¿Cuántos creyentes probablemente se encuentran en esa condición también? Pero es importante que aprendamos que debemos de cuidar nuestra relación con Dios, fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis. Y esa palabra podáis significa tener la capacidad. Un cristiano que no se pone la vestidura, la armadura de Dios, no tendrá la capacidad de resistir las acechanzas del diablo. Por esa causa, como no tiene la armadura, no tiene esa fortaleza, no tiene esa fuerza, no tiene ese poder, no tiene esa capacidad. Por eso cuando el diablo le presenta la tentación, sucumbe, porque en él no tiene la fortaleza. Amados hermanos, iglesia de Cristo, el cristiano no confía en su fuerza personal. El cristiano aprende a depender de Dios en Cristo Jesús. Para nosotros no es necesario o suficiente nuestra fuerza de voluntad. Nosotros tenemos que aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Entonces dice, vestidos de toda la armadura para que podáis resistir. Dice, para que estés firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 dice, por tanto, vuelve a decir el versículo 13 de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note cómo enfatiza la razón por la cual ponernos toda la armadura. Dice, habiendo acabado el día malo, después de la batalla que hayas sufrido, tú te mantengas firme, de pie. Sí, esa es la razón, esa es la causa. Ahora dice el versículo 11, dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué serán acechanzas? ¿Qué significará para usted acechanzas? Ataques. ¿Qué más? Amenazas, tentaciones, engaños. Bien, todos esos son sinónimos. Y mire, la palabra que ocupa para acechanza viene de metzodeia o metodeia. De ahí viene la palabra en latín método. Entonces significa artimaña, acechanzas, trucos, engaños o métodos. Eso significa, dice, para que podáis
resistir los métodos que el diablo ocupará para derribarte. El diablo ocupa diferentes métodos dependiendo del peso de la carnada. ¿Sí? No todos tenemos las mismas debilidades. Unos luchan con una cosa y otros con otra. Y entonces el diablo va a buscar el método adecuado para hacerte caer. Si tú no tienes problema con la bebida, el diablo no te va a tentar con la bebida. Si tú no tienes problemas con el sexo opuesto, el diablo no te va a tentar con eso. El diablo va a buscar un método adecuado para que te haga caer. Entonces dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas o los métodos o los trucos o los engaños del diablo. Entonces él va a buscar un método adecuado para hacerte caer. Y si tú no estás fortalecido en el Señor, y si tú no estás vestido de toda la armadura, vas a caer en el engaño, vas a caer en el truco, vas a caer en el método. Amén. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, porque vivimos días complicados. Entonces, ¿cuál es la razón para ponernos toda la armadura? ¿Cuál es la causa que debemos ponernos toda la armadura? Para que podamos resistir. Esa es la causa principal. Porque ustedes y yo sabemos que, aunque se escuche un poco raro, nuestras cabezas tienen precio en el infierno. ¿Saben cuál es el trofeo que más disfruta Satanás? El hacer caer a un cristiano. Y el diablo va tras esa meta. Por eso el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por esa causa, todos los días, ustedes y yo debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura, porque el diablo va a usar el método adecuado contra ti. ¿Sí? El diablo va a ingeniársela, va a buscar el truco, el engaño, la forma. Y esa es la causa por la cual, si tú no estás vestido de toda la armadura, no podrás resistir. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Lo segundo que nos dice es que debemos mantenernos firmes, porque dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego en el versículo 13 dice, tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el versículo 14 dice, estad pues firmes. En otras palabras, debemos de esforzarnos, no movernos. Cuando venga la tentación, la artimaña del diablo, tienes que fortalecerte. Por eso el apóstol Pablo dice, para que tú puedas mantenerte firme, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Para que puedas mantenerte firme. Si tú no buscas la presencia de Dios, no vamos a poder permanecer firmes o permanecer en la línea de batalla. Amén. Porque el método que el diablo ocupará será una que trate de ponerte en jaque. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. ¿Qué dice segunda de Corintios 11, 14? ¿Y no es qué? Ajá. Porque el mismo, ¿quién? ¿Qué hace? Se disfraza como ángel de luz.
Él usa disfraces o métodos para engañar. Entonces lo que vemos aquí es que el diablo no se presenta como diablo. Dice porque se presenta como ángel de luz. El diablo no se presenta como diablo. Un pastor compartía que una vez fue a visitar a un hermano que se estaba empezando a congregar y iba caminando bien, y de pronto el hermano dejó de ir y un día llega a su casa a visitarlo y su esposa dice: qué bueno que vino para que usted vea cómo está él, y entra y lo ve todo borracho. Y el hombre se levanta y ve al pastor y se viene sobre el pastor y se saca el cinturón. Y el pastor me dice más para atrás, dice, esperando qué es lo que iba a hacer para ver si cabeceaba. Y el hombre borracho vino y dijo: pastor, deme 100 cinturonazos para que yo aprenda. Y le dijo: no necesito pegarte. ¿Por qué no platicamos? Sé que el pastor y él se sentaron a platicar y le dijo: mire, pastor, yo me he procurado esforzarme, dice, pero no sé por qué no puedo avanzar. Si yo viera al diablo que viniera, dice, yo me levantaría y le daría una tunda al diablo como nunca nadie se la ha dado. Pero sabe, el diablo nunca se presenta como diablo, me decía. Él se presenta en una botella de licor. Y no puedo resistirme. Porque el diablo no se va a presentar como diablo. ¿Me explico? Él se va a presentar de manera irresistible. Y si tú no estás fortalecido en el Señor, si no estás vestido de toda la armadura, si no buscas su presencia, lo más probable es que caigas a esa tentación. ¿Sí? Por eso les decía, no todos tienen la misma lucha, las mismas batallas. Si el pecado, el diablo lo presentara como un plato podrido y echado a perder, ¿usted cree que alguien lo comería? No. ¿Cómo presenta el diablo el pecado? Como algo agradable, como algo deleitoso. Es como aquellos que empezaron a hacer dieta ahorita para acabar bien el año. Y lo primero que le ofrecen es ¿qué le ofrecen? Pastel, ¿qué más? Pizza. Más que ya cobraron el aguinaldo, gloria al Señor. Y si tu debilidad son las hamburguesas doble carne hawaiana, y te invitan a un buffet donde puedes servirte, y tú estás, pero es que acabo de empezar la dieta. Y empieza, no falta el que dice: ay, un pedacito. ¿Sí o no? Y luego, mañana vuelves a... Se ríen porque empezaron las... Es mala temporada. Gloria al Señor, porque nosotros no necesitamos dieta, ¿verdad, hermano Caleb? Y lo mismo sucede con las tentaciones. Van a ser apetecibles. El diablo te va a presentar y tu carne va a empezar a decir: ay, qué tanto es tantito. Un pellizquito nada más. Y si no estás fortalecido en el Señor, si no tienes puesta la armadura, es muy probable que el desenlace sea terrible. Renata no creo que tenga problemas con la bebida, o sí, te llama la tentación de una cerveza. No, a las bebidas de jugos. Pero a lo mejor el diablo la quiere tentar con un chamaco. Santo Dios. No, y es que me dice que tiene ganas de ir a la iglesia, pero el chamaco ese solo quiere aprovecharse de ella, quiere embarazarla, quiere intimar con ella. Porque el diablo lo mandó. Y es uno guapo, güero, ojos verdes, con dinero. Lleva puros 10 en la escuela. ¿Quién gritó de júbilo ahí? Pero ella no sabe que el diablo está ocupando ese método.
Y Renata, en vez de pararse en las mañanas a orar, se levanta tarde, no lee su Biblia. De pronto empieza a escuchar música secular, a doble P y todo eso. Y no tiene entonces la fortaleza. Y es probable que el tipo se salga con la suya, porque a lo mejor le endulce el oído, porque ese es el método que está ocupando con ella. Pero a lo mejor el método que quiera ocupar con alguna hermana mayor es diferente, o con un varón. ¿Me explico? Si tu problema es el temperamento, el diablo te va a poner un método para que explotes. Ojalá y todos fueran así templadas como nuestra hermana Julia, gloria al Señor. Porque nuestra hermana Julia ha tenido y ha aprendido a doblegar ese temperamento. Y así con cada uno. Hay diferentes métodos que el diablo va a ocupar. Él se disfraza como ángel. No te va a poner la tentación algo, ay, no. Te lo va a poner con ganas de que tú caigas. Amén. Mateo 26, 41 dice, velad y orad. ¿Para qué? Para no entrar, para no caer, para no sucumbir. Yo no sé quién se inventó esa frase, pero es una maravillosa frase que dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. De verdad. Entonces, vemos que esa es la razón. Si no nos fortalecemos en el Señor, si no nos vestimos de la armadura, si no nos mantenemos firmes, porque la tentación va a venir, pero tú tienes que mantenerte firme. ¿Sí? Va a venir. Como unos hermanos que entraron a un aposento, ¿no? Y estaban orando y decían, hermano, ¿qué problema tienes? Dice, yo tengo el problema que, híjole, problema de las mujeres. Me gusta ver a las mujeres. ¿Y tu hermano qué problema tiene? Ay, hermano, yo tengo problemas con las finanzas. Me gusta agarrar lo que por ahí se queda. Y le dice, ¿y tu hermano qué problema tiene? Ay, yo tengo un problema con la lengua. ¿Cómo? Sí, ¿cómo me gusta el chisme? Y no estoy esperando la hora para salir y contarle a todos qué problema tiene. Amén. Entonces, vemos que tenemos una lucha continua. Y el diablo va a utilizar formas, engaños, métodos diferentes. Y que nosotros debemos fortalecernos. No te fíes de tu fuerza. No digas, yo puedo resistir, aunque no haya orado. Yo puedo resistir. Porque el diablo va a insistir. Y cada vez la carnada va a ser mejor. Si dice, no, hoy no pude con esto, le voy a poner algo mejor, algo que realmente no resiste. Entonces, para mantenernos firmes debemos fortalecernos primeramente en el Señor. ¿Sí? De ahí obtendremos la fuerza para resistir a las tentaciones, a las acechanzas, a los métodos. Y lo tercero que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo nos dice es que debemos de practicar la oración. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces debemos de orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Amén. Debemos orar entonces en todo tiempo. Por esa razón es que donde no hay oración, no hay dirección. Y como vemos en toda la Escritura, la oración es vital en la vida de todo cristiano. Amén. No es algo opcional. Debemos nosotros de vivir una vida de oración. Sabemos que el ejercicio o la práctica de la oración es muy atacada por el enemigo. Por esa causa es que cuando usted pretende orar, siempre será atacada la oración. Porque la oración le va a sostener
en el día malo. Amén. ¿Sí? Por eso es que el diablo va a utilizar diversos métodos. Puede que para que tú no ores te sature de trabajo. Por algo va a empezar. Hay pastores que fíjese que llegué tan cansada que no he orado. Creo que la última vez que oré fue hace como 4 meses. Y no te estás dando cuenta que ahí hay un método, una estrategia. Y de pronto empieza la debilidad. ¿Me explico? No tengo tiempo. Bueno, el diablo está utilizando ese método para empezarte a secar. A lo mejor ocupa el método de los problemas para que tú no ores. Tengo tantos problemas que no puedo orar. O el desánimo, o el desinterés. Tú debes de saber que hay una estrategia que el diablo va a ocupar para hacerte caer. Te puede saturar con el trabajo, te puede llenar de problemas, te puede desanimar. ¿Qué pasa cuando una persona está desanimada? Cuando no quiere ir a la iglesia, ¿qué pasa con él o con ella? ¿Ora de la misma manera? ¿Alaba de la misma manera? ¿Adora de la misma manera? No. Pero ese es el método, el diablo está ocupando el método del desánimo. Y cuando ya está lo suficientemente débil, quizá ya no le presente una tentación tan suculenta, con cualquier cosa va a caer. Porque está débil, porque no ha orado. No descuide su vida de oración. Sea joven, señorita, adulto, anciano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay algunos que pasan 5 minutos cuando empiezan a orar y empiezan a cabecear. Padre, yo te doy gracias por este hermoso día. Muchas gracias, Padre. Bien dormido. Hermano, hay gente que dice, si no tienes sueño, ora y vas a ver cómo te vas a dormir inmediatamente. Sin vergüenza. Sonríe, Cristo le ama. Apóstol, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Más de 4 décadas. 44 años. ¿Y cree usted que sigue siendo necesario mantener su vida de oración como en un principio? Amén. Pero hay gente que sabe, que dice, no, ya tengo mucho tiempo, no necesito orar tanto. La oración es vital en nuestra vida. Desde quien se convirtió hoy, como los que tenemos ya años. No se confíe, no se relaje. Su vida está en riesgo. Amén. Por eso, si queremos vivir una vida en victoria, debemos orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Puedes ir hablando con Dios en el vehículo, en el urbano, caminando. Mateo 21:22. Voy a darle algunas citas solamente para que vean lo importante que es la oración y vamos a ir culminando. Mateo 21:22. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y todo lo que pidieres en oración, porque en la oración tú vas a recibir la confirmación de que si tu petición está alineada con la voluntad de Dios. Santiago dice, pedid y no recibid porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros propios deleites. Marcos 9:29. Léanlo, por favor. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hechos capítulo 6, versículo 4, para que veamos la importancia de la oración. 6:4.
Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en la palabra. Hechos 10:31. ¿Qué dice Hechos? Aleluya. Tu oración ha sido oída. Amén. Hechos 12:5. Amén. Romanos 12:12. Amén. Léalo. ¿Constantes en qué? En la oración. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que debemos de fortalecernos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura para que podamos estar firmes contra las asechanzas, las artimañas, los métodos, como usted quiera ponerle, del diablo. Nos dice que debemos mantenernos firmes. Y para mantenerte firme es necesario fortalecerte en el Señor. No importa qué tan grande sea la tentación, mantente firme en Cristo Jesús. Y nos dice que debemos orar en todo tiempo. Estas son 3 acciones que debemos hacer si queremos experimentar la victoria sobre el enemigo. Bendito sea Dios si durante la semana el diablo te tentó y tú resististe como un buen soldado de Cristo. Pero si no le funcionó el método de la semana pasada, va a buscar un método nuevo. Y por esa causa tú necesitas fortalecerte en el Señor. Ojalá y el diablo ya hubiera desistido. ¿Sabes cuándo va a desistir el diablo? Hasta que estés en la presencia del Todopoderoso, porque allá no te podrá tocar. Pero mientras estés en esta vida, seas joven, seas señorita, seas un adulto, un anciano, él va a buscar un método. Amén. Entonces, es la causa por la cual muchos siguen fracasando, porque no se fortalecen en el Señor. Pero todo aquel hombre o mujer de cualquier edad que no solamente escuche la palabra, sino que la practique, verá los resultados de su vida. Amén. Entonces, recuerden que el éxito de la Escritura no está en cuántos mensajes escuchamos nosotros a la semana, sino cuánto de lo que escuchamos lo vivimos, lo llevamos a nuestra vida. Amén. Entonces, bendito sea el Señor porque esta semana Cristo te ayudó a salir victorioso en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y vamos a orar para que el Señor siga siendo nuestra fortaleza. Él sea la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Te voy a invitar a que se ponga de pie y me gustaría que me pongan ese canto de fondo que terminamos al último, dame de beber.